con el fin de darle el término de 20 minutos a la apoderada del demandado a fin de que haga los alegatos correspondientes. Ya. Bueno, doctora, en este estado de la diligencia, yo como apoderada del señor aquí demandado, señor Víctor Manuel Villafañe, le manifiesto a la doctora que en realidad, según ha comentado él, y pues bueno, de pronto no se pudo probar todo dentro del proceso, que el señor no adeudaba cuota alguna a la señora, teniendo en cuenta de que él siempre cancelaba a la señora sus cuotas, sean firmándole documentos, firmándole recibos, de pronto a préstamos que le hacía a través de otra persona, de sus hijas, y eso no se pudo constatar porque, como el mismo señor ha dicho, de que hubo los recibos se le perdieron y eso, entonces pues bueno, tenemos que sujetarnos a lo que se pruebe dentro del proceso y eso, entonces, pero sí el señor en el momento de contestar la demanda no adeudaba dinero alguno a la señora porque él se encontraba a paz y salvo con ella. Es más, a la señora se le descontaron unos dineros que no debían descontársele porque a partir de marzo del año 2014 se presentó la liquidación de la sociedad conyugal y divorcio y se fijó una cuota de alimento para sus hijas del 16% y sin embargo de esto la señora, al presentar la demanda con posterioridad, la presentó con la misma acta de anterior del 40%, dineros que fueron descontados en varios meses, los cuales ya le haré saber a la doctora a través de la liquidación y que aparecen pagados a la señora. En una ocasión inclusive el mismo juzgado ordenó que la señora devolviera esos dineros porque se denota de pronto una mala fe de ella, de que a sabiendas de que ya se había rebajado esa cuota de alimento, llevó a Ejora al juzgado a manifestar que la cuota de alimento estaba fijada en un 40%. Entonces, pues por esa situación, teniendo en cuenta lo que hemos probado dentro del proceso, entonces yo presentaré la liquidación con base en todas las pruebas y las demás pruebas que se han llegado al proceso con posterioridad a la demanda, para que se pueda mirar que los dineros que mi cliente adeuda no son la cantidad que de pronto ahora se fijen en la sentencia, porque efectivamente pues no fueron tenidos en cuenta, pero que en el momento de la liquidación pues se pondrán en cuenta. Y por todo lo anterior, doctora, pues que al momento de dictar sentencia pues se tenga en cuenta que mi cliente, y como se ha demostrado que mi cliente tiene conducta de pago, tiene costumbre de pago, es una persona que ha estado muy pendiente siempre de sus hijas y eso pues hay que tenerlo en cuenta en esta situación en que vivimos en el país, donde pues muchos padres, si no se les embarga, no se pagan, no, aún antes de que la señora embargara al señor, ya el señor venía cumpliendo pues situaciones de esposo que se dan, que entonces, pero el señor se nota dentro del proceso y dentro de eso que el señor es una persona responsable con sus hijos y hay que tener en cuenta que también tiene una otra relación, tiene otro hijo, tiene otros hijos y bueno, con todo eso, doctora, dejo plasmado mis alegatos. Surtidas como se encuentran la totalidad de las etapas procesales, se procede a dictar sentencia teniendo en cuenta las siguientes consideraciones de orden fáctico y jurídico. Los presupuestos procesales de la demanda en forma, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se hallan colmados. El juzgado es competente para el conocimiento del asunto. Los extremos procesales se encuentran debidamente integrados. No se vislumbra causal de nulidad que invalide lo actuado, como tampoco existe impedimento legal alguno que conlleve a fallo inhibitorio. Problema jurídico. Se cumplen los presupuestos legales y fácticos para ordenar seguir adelante la ejecución contra el señor Víctor Manuel Villafañe Blanco por incumplimiento en el pago de las cuotas alimentarias causadas y no pagadas a favor de su hija Priscila Carolina Villafañe Fernández, representada legalmente por la señora Patricia Fernández Martínez desde el mes de septiembre del año 2011. Consideraciones.
premisas normativas y jurisprudenciales. El artículo 488 el Código General del Proceso nos enseña que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones claras, expresas y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor y constituyen plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley. El juicio ejecutivo ha sido definido como un procedimiento contencioso especial por medio del cual un acreedor exige el cumplimiento total o parcial de una obligación expresa, clara y exigible que conste en un acto o documento proveniente del deudor o del causante, o que emane de una decisión judicial que deba cumplirse y que el deudor no realizó en su debida oportunidad. De ahí que el procedimiento ejecutivo tendiente a la obtención del cumplimiento forzoso de una pretensión que se adeuda exija que los acreedores, para poder hacer efectivas las obligaciones sobre el patrimonio del deudor, deben presentar el título en que consta la obligación. Cuando el título ejecutivo es una providencia que conlleve la ejecución, solo pueden proponerse las excepciones perentorias, y respecto de este proceso en particular, solo puede proponerse la excepción de cumplimiento de la obligación. El artículo 1625 del Código Civil relaciona como causa para extinción de las obligaciones total o parcial el pago. Defínese el pago como la solución efectiva de lo que se debe y debe hacerse íntegramente al tenor de la obligación correspondiente, incluyendo los intereses. Asimismo, se entiende por pago parcial de la obligación un abono de lo debido a la obligación correspondiente, teniéndose por pagos parciales aquellos realizados antes de la presentación de la demanda. A su turno, el artículo 1608 prevé que el deudor está en mora cuando no ha cumplido dentro del término estipulado. Premisas fácticas, el caso concreto. En el presente caso, los presupuestos procesales están colmados, existiendo legitimación en la causa tanto activa como por pasiva. Con respecto a las excepciones propuestas de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de claridad de la obligación cobrada, temeridad y mala fe, esta agencia judicial deberá rechazarlas de conformidad con lo establecido en el artículo 442 del Código General del Proceso, en los cuales se establece que la única excepción que se puede proponer en este tipo de proceso es la de cumplimiento de la obligación o pago. Lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 217 de la Ley 1098 del 2006, con el cual se derogó el decreto 2737 del 89 o Código del Menor, a excepción de los artículos 320 y 325 relativos a procesos de alimentos, los cuales quedaron derogados con la entrada en vigencia del Código General del Proceso. Con respecto a la excepción de pago parcial, el despacho encuentra que el excepcionante se refiere a está indicando en la contestación de la demanda que viene cumpliendo con la obligación de dar alimento a sus hijas, advirtiendo que la mayor se encuentra casada y tiene su hijo, y las jóvenes Stephanie Paola y Jennifer Capriati alcanzaron la mayoría de edad y se encuentran laborando, y con respecto a la menor Priscila Carolina Villafañe Fernández, cumple con dicha obligación. Mas, sin embargo, se le recuerda a la parte demandada que aún así, se dan las circunstancias por él mencionadas, no se puede exonerar a motu propio de la obligación de pagar cuota alimentaria, sino que debió presentar el respectivo proceso tendiente a demostrar que se cumplieron con los requisitos para que se cumpla con dicha circunstancia. Como fundamento de la excepción propuesta, aporta las siguientes pruebas documentales: fotocopias de volantes de pago por concepto de alimentación desde el mes de enero del 2011 hasta el mes de junio del 2014. Pues bien, revisados los documentos aportados por la demandante y los recibos presentados por el demandado, los cuales no fueron tachados de falsos por la parte de demandante, tenemos que los mismos dan cuenta de los siguientes pagos. Para el mes de septiembre del 2011, consignación de 70.000
430.000, 300.000, 160.000, 100.000, 415, 1.014.000, 310, 230.000, 310, 350, 320.000, 250, 430.000, 500, 450.000, 160.000, 200, 730.000, 170.000, 150.000, 50.000, 200.000, 250.000, 400.000, 160.000, 440.000, 60.000, 100.000, 90.000, 480.000, 350.000, 400.000, 364.000, 540.000, 500.000, 110, 290.000, 200.000, 200.000, para un total de 12.123.000 pesos. Corroboradas estas consignaciones, observa el despacho que para el año 2011, siendo que la cuota alimentaria que debía suministrar el ejecutado correspondía a 795.525 pesos, se obtuvo un saldo a su favor de 282.175. Asimismo, se observan consignaciones del año 2012, las cuales ascienden a 9.359.433.000 pesos, resultando que efectivamente se adeudaron para los meses de enero 314.200, para el mes de febrero 300.000, para el mes de marzo 125.000, para el mes de mayo 394, para el mes de junio 394, para el mes de julio 680.000, para agosto 394.200, para octubre 394.000, para noviembre 394.000, para noviembre 390.000 y para diciembre 680.000. Asimismo, para el año 2013 se observa que resulta una diferencia por pagar para el mes de enero, corroborados las consignaciones, de 394.000 en enero, en febrero de 139.000 pesos, en septiembre de 270.000, en octubre de 260.873 y en diciembre de 551.746. En junio, de 554.873, siendo que a su favor se presentan los siguientes saldos para los meses de marzo, abril, mayo, agosto y septiembre: 9.127 pesos, 34.127, 75.127, 45.127, 139.127 y 139.127. Y para el 2014 se observa que en el mes de enero hay un saldo de 121.378, mientras que para el mes de febrero, a favor del ejecutado, hay una suma de 349.743. Como vemos, luego del reconocimiento hecho por la demandante, quedan en entredicho los pagos realizados en las siguientes fechas.
Préstamo realizado por Jennifer Villafañe por valor de 320.000, obrante a folio 124 del expediente. Consignación realizada por el demandado de fecha 26 de diciembre del 2012 a la cuenta número 360-730-091-29.946 del Banco de la Vivienda a folio 142. Consignación realizada por el demandado de fecha 18 de mayo del 2013 a la cuenta número 066-8072-457 del Banco de la Vivienda a folio 144. Préstamo realizado por la joven Stephanie Paola Villafañe Fernández por valor de 400.000 a folio 149 del Paginario. Consignación realizada por el demandado de fecha 17 de junio del 2013 a la cuenta número 066-8072-457 del Banco de la Vivienda a folio 152. Préstamo realizado por la joven Stephanie Paola Villafañe Fernández por la suma de 300.000 a folio 163. Miradas de este modo las cosas, encuentra el juzgado que la excepción de pago parcial se abre camino al triunfo y así se declarará en la resolutiva de este proveído, en tanto que se ordenará seguir adelante la ejecución por la suma de 6.992.923 pesos. En mérito al antes expuesto, el juzgado primero de familia de Barranquilla, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve declarar probada la excepción de pago parcial de la obligación en atención a lo brevemente expuesto. Segundo, seguir adelante la ejecución por la suma de 6.992.923 pesos. Tercero, ordénese a las partes que en el término de ley presenten la liquidación del crédito conforme lo regla el Código General del Proceso, advirtiendo que en dicha liquidación deberá partirse de los valores denunciados y deberán descontarse en su desarrollo las cuotas aquí reconocidas como pagadas. 4. Entréguese a la demandante los dineros que reposen en el juzgado en tipo 1 hasta la concurrencia de su crédito una vez aprobada la respectiva liquidación. 5. Una vez pagada la obligación, decrétese el levantamiento de las medidas restrictivas que corresponden a tipo 1, pero manteniéndose incólume el embargo que tiene que ver con la cuota alimentaria, o sea, la tipo 6. Sexto, condenar en costas al demandado. Siendo las 12:05, se da por terminada esta audiencia.